Buenas tardes, buenas noches, saludos, bienvenidos al episodio número 456 de Coloqueo, titulado Memorias de la Costa, ensayos de etnografía, historia e imaginación antropológica. Este es el título de la más reciente obra del doctor Manuel Valdés Piscini, del cual voy a estar presentando hoy. Saludos, Manuel. Manuel es antropólogo, Saludos. catedrático jubilado del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, investigador coordinador del Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral, profesor emérito, es autor y coautor de diversidad de artículos y libros sobre pesca, el mercado, el consumo del bacalao, los ecosistemas costeros y los bosques. En el CIEL ha dirigido la preparación de planes de manejo y guías para la conservación de áreas marinas protegidas. Ha trabajado en Puerto Rico y en distintas partes del Caribe. Manuel lo tuvimos anteriormente en un programa como parte de la Academia de la Historia de San Germán en uno de los congresos, y hoy lo tenemos como invitado especial en la noche de hoy. Saludos, Manuel, ¿cómo te encuentras? Saludos, muy bien. Agradecido por la oportunidad de conversar contigo y conversar con la audiencia del coloqueo, sin lugar a Gracias, gracias. dudas. Nada, vamos a pasar a tu presentación. En eso yo comparto el programa y ahorita estaremos hablando un ratito sobre esta obra y otros asuntos. Gracias. ¿Puedes ver la presentación? Sí, sí, la podemos ver. Tenemos la presentación. Bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad de dialogar y conversar con ustedes sobre este libro que salió publicado en marzo. Ha sido un esfuerzo, ¿verdad? De Casa Paoli, que ha promovido la publicación de este libro, y en ese sentido muy agradecido al buen amigo y colega Néstor Murray Irizarry por la oportunidad que me ha dado de que el libro salga bajo el sello editorial de tan prestigiosa casa de investigación de la cultura y el folclore de Puerto Rico. Así que agradecido a él por esa oportunidad. Eh, bueno, puedo decir un sinnúmero de cosas antes de, ¿verdad? Antes de empezar, pero voy a ir a los elementos básicos. Este es un libro que tiene que ver con el litoral, tiene que ver con la costa. Tiene que ver con un debate histórico en Puerto Rico de que los puertorriqueños le hemos dado la espalda al mar, y yo arguyo quizás demasiado e insistentemente de que realmente es una historia que no conocemos a fondo, y que los puertorriqueños hemos hilvanado nuestra historia, nuestra identidad, nuestra cultura por todo el litoral, por todos los ecosistemas costeros y marinos. Y hay una historia ahí que no sabemos, y yo he pretendido pues abrir la puerta a este ámbito. Yo he trabajado casi toda mi vida profesional relacionándome con el programa Sea Grant, que dicho sea de paso, pues nos dio unos fondos para empezar a hacer unos estudios muchos de ellos son los que aparecen en este libro, en un proyecto que se llamó De cara al mar, precisamente para trabajar ese tema. Es un trabajo de etnografía, ¿verdad? Porque mucho de mi trabajo ha sido de visitas de campo, observaciones etnográficas, estar ahí con la gente. Yo viví cerca de 4 años en la comunidad o el poblado de Puerto Real en Cabo Rojo,
Esa fue una de mis primeras experiencias como antropólogo, una de las primeras. Y este libro tiene que ver con ese proceso de observar, convivir, participar, levantar datos de la gente de la costa, aprender de ellos, conversar con ellos, entrevistarlos, participar en muchas de sus actividades como la pesca. eh, y también observar cómo han dado la lucha por la protección de los recursos marinos y costeros. Es también el producto de un ejercicio en historiografía, porque de un tiempo a esta parte yo empecé a mirar con mayor detenimiento los documentos y materiales de todo tipo documental que tenían que ver con la costa, ¿verdad? Mis visitas al Archivo General de Puerto Rico durante unos 4 años, casi, ¿verdad? Todos los fines de semana produjeron una buena cantidad de esos materiales. También en el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, los buenos amigos allí, Magali y Josué, me abrieron la puerta para yo mirar una serie de documentos que estaban digitalizados, que han sido importantes en la manera en la que he tratado de mirar e interpretar los asuntos del litoral. Y esta es la mayor virtud de este trabajo, y también es tal vez su mayor defecto, que es que yo uso una técnica al escribir que le llamo la imaginación antropológica. No es algo que me lo inventé, es algo que lo he leído insistentemente de colegas antropólogos en los Estados Unidos y en el Caribe, que de lo que se trata es de evocar ese pasado con los fragmentos que tenemos de la documentación histórica y aún de la documentación etnográfica, ¿verdad? Porque uno de los argumentos del libro es que lo que nosotros recogemos son unos fragmentos de lo que ocurre en la realidad, y con esos fragmentos tratamos de tener una narrativa de qué fue lo que pasó o qué fue lo que pudo haber pasado cuando los datos no están, y tratar de enlazar toda una serie de puntos en la documentación histórica y en la documentación etnográfica. La portada del libro, que me parece que es, es uno de los aciertos del libro, es esta obra de Rafael Treyes, que le llamó El Soñador 2, una obra que vio a la luz en 1900, perdón, en el 2023. eh, y yo cuando la vi quedé enamorado de ese trabajo, y dije, bueno, esto tiene que ser la portada de mi libro, porque el libro trabaja con esa complejidad de la costa, todo enrevesado, y yo me vi en ese alucinado soñador que está ahí, que lo cierra sus ojos y lo que ve es el manglar, la gente en el mangle, la gente transitando y tratando de pensar, ¿verdad? Cómo era la vida en esos momentos en la historia de Puerto Rico. Es una memoria porque yo estoy aquí básicamente insertando 51 años de tránsito por el litoral, y esos 51 años yo los llevo a, bueno, son realmente 50 para ser más preciso, pero los llevo a cuando yo tomé el curso de métodos y técnicas de investigación etnográfica del año académico 74-75 con Carlos Buitrago, y empezamos hicimos un estudio de la bahía de San Juan. Y yo creo que ahí fue que yo quedé prendado por el estudio de estos asuntos, por ver la complejidad de cómo la gente transita por la costa, por el estuario de la bahía de San Juan. Y eso a mí me impresionó. Todavía tengo mis notas de campo
extensas notas de campo de ese ejercicio etnográfico. Tengo también la monografía que preparé para ese curso. Bueno, y memoria también, porque con el tiempo uno se va olvidando de las cosas y yo quería en cierta medida plasmar algunas cosas en ese texto. El libro va, vamos, va dedicado a estudiantes, amigos, colegas y maestros. Yo creo que el libro empieza con una extensa nota de agradecimiento a todos esos estudiantes, colegas, amigos que me han acompañado en esta jornada. Siempre se han quedado algunos, ¿verdad? Que después uno los recuerda, pero nada, mi agradecimiento a todos ellos y cada ensayo está dedicado a algún colega o alguna persona a quien le debo parte de esas memorias. Así que eh, ese libro también es un homenaje a buenos colegas y buenos amigos. Bueno, ¿verdad? No sé, eh, la práctica mía de divulgar las cosas a distintos sectores, pues me ha llevado también a tener una mentalidad un poco más estructurada y tratar de explicar las cosas de una manera un poco más sencilla. Y se me ocurrió, ¿verdad?, poner esta gráfica este infográfico, si se quiere, de qué trata el libro. Hay entornos y procesos que me parece que son importantes, que están ahí en el libro. La pesca es una actividad que está ahí, no de una manera técnica, excepto por un capítulo que es bastante técnico sobre ese particular, pero la actividad pesquera, que es una actividad que he estudiado de toda la vida, se encuentra ahí. Las comunidades costeras, que no es lo mismo que las comunidades que tienen que ver con la pesca ni las villas pesqueras, ¿verdad? Pero esas comunidades, la historia de esas comunidades que han crecido, que se han desarrollado en distintos momentos de la historia de Puerto Rico, en algunos momentos con algunas escasas, escasas casas por el litoral y luego en el siglo XX con una ocupación mucho más poderosa. Eh, y en ese sentido, los ensayos intentan, como un colectivo, traer una historia del litoral, o muchas historias del litoral. Hay algunos capítulos que tienen que ver con las áreas marinas protegidas, que son las reservas marinas, las reservas naturales. Hay un par de capítulos que tratan sobre eso en las memorias técnicas, porque es un área a la que yo le he dedicado mucho tiempo en hacer planes de manejo y guías para la conservación de esas áreas naturales con la participación de la gente. Hay una idea ahí en el libro que de hecho es un capítulo que fue lo que presentamos en San Germán, que he llamado el palimpsesto costero. La idea de que mirar la costa, pero viendo las diversas capas de la ocupación de la costa y de los diversos procesos que se han dado, que lo que nosotros vemos ahora es parte digo, es una cosa muy obvia, ¿verdad? Pero eh, una cosa obvia es decirlo, pero otra cosa es mirarlo a profundidad, hacer una especie de arqueología en el sentido más amplio de la palabra arqueología, hacer una arqueología de la costa para mirar todas esas capas de ocupación y de procesos humanos que la han hecho lo que es hoy. Un tema ahí que se me ocurre que está es la gente en fuga, porque por todas partes hay gente yendo de un lado hacia otro. Hay un capítulo que tiene que ver sobre eso en el Caribe, que se llama En búsqueda de Ulises, que es el movimiento de la gente por el Caribe, pero también hay sobre el movimiento de la gente por toda la costa. Y bueno,
es un libro de antropología, de la antropología sobre todas las cosas, que es la disciplina en la que me he formado académicamente y a la que le he dedicado todo este tiempo. Ahí hay unas escenas, las de la izquierda tienen que ver con una villa pesquera que queda ahí justo en la bahía de San Juan, la cual visitada por mí en dos momentos diferentes, una en la década del 80 y esas fotos que son más recientes, y hay un capítulo del libro que trata sobre la Coal, y a mano derecha es la iglesia de la Virgen del Carmen en Palo Seco, que es también otro capítulo, yo creo que de los más importantes que tiene el libro sobre Palo Seco, porque tiene que ver con un sitio donde yo nací, que fue, bueno, yo nací en el Viejo San Juan, pero me crié en Bayamón, y Bayamón ahí desempeña un papel crítico en la cuestión marítima, aunque no veamos a Bayamón como un centro costero y marítimo. Yo me empeño en ubicarlo en esas coordenadas. Y bueno, hay una infinidad de lugares, ¿verdad? Pero yo creo que ahí están los más importantes, los lugares específicos en los cuales yo apunto lo que yo llamo el catalejo, ¿verdad? Esta mirada a la costa. Está San Juan, ¿verdad? Que ahí fue donde empecé a hacer el trabajo de campo, pero hay cosas que tienen que ver con San Juan. Hay un capítulo sobre la ocupación de la isleta de San Juan y mirando el estuario y cómo el estuario es un cronotopo, un actor importante en eso. Puerto Real de Cabo Rojo, donde trabajé etnográficamente por unos cuatro años, y visitas subsecuentes. Palo Seco, que ya he hablado de eso. Salinas, porque hay un capítulo que tiene que ver con la novela Litoral de Luis Pález Matos, que es una obra exquisita, recientemente republicada. Así que la isla de Santa Cruz, donde hice trabajo etnográfico por algún tiempo. La Parguera, que es un sitio interesante porque si alguien me pregunta, bueno, ¿y tú has hecho trabajo etnográfico en La Parguera? Mi respuesta visceral sería, no, hay otra gente como Rima Brusi que ha hecho trabajo de campo en La Parguera, y otra gente, pero cuando me he puesto a hacer una reflexión sobre eso, yo he hecho como que una etnografía incidental, porque a través de más de 25 o 30 años he estado visitando La Palguera, observando eventos, entrevistando gente, haciendo estudios muy particulares sobre el uso de los recursos marinos, costeros, pesqueros en esa área. Pero hay un capítulo que tiene que ver con la ocupación de La Parguera, del litoral de La Parguera, desde el siglo XIX hasta 1968, que yo creo que es una de las pocas cosas que hay por ahí, excepto la obra de Rima Brusi, que cito extensamente. Mayagüez Playa, Mayagüez ha sido estudiado por Ramonita Vega, Lugo, pero yo añado ahí los barrios de la Marina, Meridional y Septentrional, un poco a través del lente del libro de novedades de la policía. Eh, y bueno, está la costa oeste, que la cubro completo porque es donde he hecho mucho de mi trabajo de campo, y Aguada, donde hay un capítulo muy simpático, muy interesante sobre lo que pasaba en Aguada en los siglos XVIII y XIX. Y nada, para seguir un poco con la mirada pedagógica del libro, ¿cuál es el proceso de los textos? Pues mire, observación partícipe como antropólogo, la mirada a los archivos, a distintos tipos de archivos, archivos municipales,
archivos en España, que accedía a través de pares y a través de otros colegas, los textos históricos, ¿verdad? Los libros de colegas que han cubierto muchos de los procesos, fotografías y mapas, ¿verdad? Los otros días veía un reportaje sobre Aníbal Sepúlveda que decía que él vivía mirando planos. eh, y sí, él ha vivido mirando fotografías y mapas y con eso ha construido una obra muy importante que cito extensamente, pero sí, yo la lectura de fotografías y fotografías aéreas y mapas es importante. Los datos científicos, porque en mi trabajo en conservación, pues me he enfrentado a toda esta documentación sobre los ecosistemas, sobre la biodiversidad, las especies. Y por último, cómo poner todas esas cosas de una manera coherente, pues uso un poco el imaginario tratando de darle vida a toda esa información de una manera narrativa. Hablando de mapas, el mapa de los hermanos Villalona. Y el libro trata, es básicamente un abordaje bastante híbrido, ¿verdad? Yo me empeño en decir que es un libro de antropología, pero es un abordaje bastante híbrido que incluye el texto etnográfico, la exposición de los fragmentos que afloran en los archivos y en las historias de vida, porque a través de todos estos años yo, junto con colegas, ¿verdad? Y estudiantes, he realizado infinidad de historias de entrevistas e historias de vida de la gente de la costa. Eh, la lectura, como he dicho hace unos momentos, la lectura de mapas y fotografías, eh, la poética del lugar, porque yo creo que estas cosas hay que narrarlas de una manera que rescaten un poco su estética, añadiéndole una mirada poética de nuestra parte. La divulgación popular, porque hay cosas ahí que yo produje para una revista que era de pescadores, que eso me invitó a mí a escribir extensamente durante unos 10 o 15 años para ese sector, para llegarle sobre un sinnúmero de temas técnicos, pero que estuviesen a su disposición. Y la inserción de las memorias del trabajo de campo, ¿verdad? Que eso es lo que yo, bueno, a través de los textos, es una de las cosas que hago, que inserto las memorias de mi trabajo de campo y, ¿verdad? Y como sabemos, las memorias son un tema importante en la historiografía. Tan reciente como este mismo año han salido dos libros que tratan sobre memorias colectivas, sobre los imaginarios de la izquierda, que son también memorias de parte de Carlos Pavón, una colección de trabajo de Marcelo Luzi, Mario Cancel y José Ana Sagasti, entre otros, sobre la memoria colectiva. Así que es un tema importante en historiografía y yo lo he abordado desde la perspectiva de la antropología, porque en antropología hay importantes trabajos sobre este tema. Quería- No sé por qué termino con esta frase de una canción de Pablo Milanés: el tiempo, el implacable, el que pasó, solo una huella triste nos dejó. A mí no me ha dejado huellas muy tristes, pero sí, he querido plasmar ahí estos textos que los he puesto como un homenaje a mis estudiantes y también le he dedicado este libro a mi compañera Astrid Cruz, porque muchos de esos textos fueron escritos bajo su amparo, en cierta medida. Así es que Excelente, Manolo.
Quiero enviarle un saludo al amigo que también trabaja en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, José Ángel Latorre, quien ha escrito algo que quisiera leer, ¿verdad? Dice, excelente trabajo y atemperado a nuestros tiempos actualmente, de la situación, hablando de la situación de nuestras costas y los proyectos que se dan allí. Eh, Nuevamente, gracias, ¿verdad? Por el tiempo y la dedicación que le has dado a este tipo de proyectos. Como mencioné al principio, te tuvimos en una conferencia con la Academia de la Historia de San Germán, hablando también sobre las costas. Y esto ha sido, o puedo asumir, ¿verdad? Ha sido como un proyecto de vida para ti, el trabajo de las costas como tal. Definitivamente es interesante porque ese trabajo que presenté, que es el sobre el palincesto costero, fue como que un momento un trabajo que me permitió pues aglutinar estos otros. Hay unos trabajos que se publicaron bajo esa revista para pescadores, otros que se publicaron en otros medios, la revista Patrimonio, otros en 80 grados, ¿verdad? Que dicho sea de paso, fue una serie que llamé Memorias de la Costa, pero hay un grueso de escritos, ¿verdad? Unas ciento y pico de páginas que son inéditas, que las he producido para el libro, que son una continuación de las reflexiones que he hecho sobre este tema. Cronológicamente hablando, ¿cuánto tiempo, aunque mencionaste que lleva 50 años trabajando estos temas, cuando leemos esta obra, ¿podemos ver un reflejo de esos 50 años o tú puedes decir que esta obra refleja otro periodo dentro de esos 50 años? Una pregunta muy interesante porque fíjate, yo lo que pienso es este libro refleja esos 50 años. Ok. Es un reflejo de esos 50 años porque yo inclusive hablo de cómo empecé haciendo estos trabajos con Buitrago como estudiante en 74 75. Este, uno de los uno el mismo capítulo del palincesto trata de cómo yo empecé a mirar a Cabo Rojo de cierta manera cuando en el 1976 trabajé como asistente de campo de Ghost Panther en Cabo Rojo, en arqueología, y entonces empecé a mirar a Puerto Real. La primera mirada que le di a Puerto Real fue en ese preciso momento. Y de ahí en adelante yo seguí haciendo distintos trabajos en distintas partes. También trabajé en programas de investigación como fue Sea Grant por mucho tiempo, que también me permitió darle una mirada a esa costa constantemente. Fue un trabajo que yo siempre lo miré como que yo tuve la gran oportunidad de mi vida que cuando salí, me gradué de doctorado, trabajé como antropólogo aplicado, antropología aplicada, porque en vez de ir a dar clase, lo que hice fue transitar por toda la costa y ahí en eso conocí a Ruperto Chaparro, conocí a Jaime Gutiérrez, conocí a David Griffith, gente con la que yo he trabajado casi toda la vida. Entonces, ahí pues, la verdad que el libro refleja muchas de las cosas y muchas de las reflexiones que yo he hecho a través del tiempo. El último capítulo, por ejemplo, es una loa y una crítica a un libro importantísimo en oceanografía, pero ahí va vertido también todo lo que yo me ha interesado de la aplicación de la antropología a la ciencia oceanográfica, a la ciencia de las pesquerías. Así que eh, yo creo que este libro Ilvana, y
y por cierto, yo no lo había visto de esa manera, pero gracias a tu pregunta, pues yo miro que hay una especie de continuo ahí, fragmentado como lo es toda realidad. Sí, sí, digo, llama la atención, ¿verdad? Porque tú tienes esa trayectoria y estás publicando este libro, entonces conociendo, ¿verdad? Ya el trasfondo de los asuntos que has estado estudiando. De hecho, mencionas lo de la antropología aplicada, pero a la vez has sido académico de dar clases. ¿Cuál de las dos, de los dos espacios te llena más? Me imagino que la aplicada, por lo que acabas de mencionar, ¿verdad? Pero, Bueno, ¿por qué y las diferencias? bueno, es interesante, ¿verdad? Porque lo que pasa es que yo en la universidad de acá en Mayagüez nos iniciamos en el proceso de hacer investigación aplicada en la que pudiésemos reclutar estudiantes que Ok, nosotros sirviéramos, los profesores sirviéramos de mentores a esos estudiantes para que esos estudiantes se iniciaran en la investigación, escribieran y colaboraran con nosotros en ese proceso. El dar clase me permitió a mí aprender porque uno aprende cuando da clase. Cuando se prepara para dar las clases es que uno va sí, aprendiendo mucho, sí, mucho más. Y segundo, uno empieza a identificar estudiantes que tienen un potencial tremendo en la investigación y entonces empieza a invitarlos a participar en proyectos y esos estudiantes pues colaboran con uno en ese proceso. Por lo tanto, yo no quisiera verlo como dos dimensiones separadas, sino como dos dimensiones de la antropología que sirven para el propósito de armar unos saberes, un conocimiento, una información que es de valor para la política pública, es de valor para los pescadores, es de valor para la gente, para el público en general y para nosotros y nosotras, los puertorriqueños y las puertorriqueñas, ¿no? Este, sí. y, por ejemplo, uno de los capítulos que se llama En búsqueda de Ulises tiene todo un segmento que yo trabajé bastante desde mi perspectiva de antropólogo en Puerto Real, pero mucha de la información ahí la puso junta un estudiante de Cabo Rojo, que por cierto, lo veo ahí que está aquí en la En el conferencia, Zoom. aquí en el Zoom, Prudencio, Prudy. Prudencio Martínez escribió hizo toda una documentación sobre la captura de embarcaciones de Puerto Real en distintas partes del Caribe. Y eso es una pieza central en ese capítulo, que es uno de los capítulos que yo más, ¿verdad? Más valoro en el libro, pero gente como él y otros estudiantes que han ido de su doctorado. Él está ahora en proceso de terminar, de seguir sus estudios doctorales, pero otros estudiantes que, que, que han prosperado en sus carreras. Yo he tenido la oportunidad de que hayan colaborado conmigo y me he beneficiado de esa colaboración. Sí, excelente. Mira, Luis Vaquero. Saludos, Pablo. Eternamente agradecido del doctor Valdés Piscini por su apoyo a mi libro de Industria de las Atuneras. Es Luis Vaquero, que también es de allá de Sí, Mayagüez de la Ribera. Sí, él es de la Pontificia Universidad Católica aquí en Mayagüez. Sí, Ha producido un libro importantísimo, uno de los libros sí, importantísimos que es sobre la industria del atún, muy bien documentado y ahora está escribiendo un libro sobre la infraestructura y la construcción en Mayagüez que promete ser un libro excelente, como todo lo que hace el colega Vaquero.
Sí, mira, usualmente esta pregunta lo dejo para, bueno, esta observación la dejo para lo último, pero ya que me están preguntando dónde se consigue el libro, quiero mencionar que aparte pueden entrar a la página web de Editora Educación Emergente, ahí lo pueden adquirir, entiendo que en el Laberinto. ¿Qué otros lugares, Manuel? El Candil en Ponce, El Candil en eh, Ponce. comunicándose en Casa Paoli, ¿verdad? Con Casa Néstor. Paola. Y uno de los sitios donde se ha vendido el libro como, como una buena mixta de fonda es en la Tasca La Posada, en, en Mayagüez. Así que el buen amigo Richard Rodríguez me vende los libros allí y mucha de la gente que va allí, que están en el ámbito universitario, van y lo compran. Así que el Candil, Laberinto, y me parece que en Casa Norberto también está el libro. Así que hay Voy a poner distintos la sitios. portada que yo la tengo aquí para que pues, el público pues, la tenga allí presente. Memorias de la Costa, ensayos de etnografía, historia e imaginación. Ahí está la portada. Vamos a dejar un ratito para que Se- el Seguro. público se familiarice con ella, ¿verdad? Y sepa qué es lo que va a buscar. Mira, ahorita mencionaste 9 lugares geográficos, entre ellos La Palguera. Yo soy de Laja. Ahorita me gustaría que mencionaras algo más a profundidad sobre La Palguera, pero me llamó la atención que mencionas Santa Cruz. O sea que parte de tu proceso de investigación en algún momento fue en este lugar, ¿no? Sí, en la NOAA, la Administración Nacional para los Océanos y la Atmósfera, y su división de pesquería, realizó toda una serie de estudios por, en los Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Comisionó varios estudios sobre cuál era cuán dependiente eran las comunidades costeras de la pesca en esos lugares. Y entonces a mí se me comisionó hacer el estudio de Santa Cruz, y para eso recluté a un ex estudiante mío, Carlos García Quijano, una colega de Estados Unidos, Kathy Kittner, un buen colega de la oficina de pesquerías en Florida, Juan Agar. Pero básicamente Carlos García y yo nos fuimos a Santa Cruz, hicimos toda una serie de entrevistas, hicimos observaciones de campo, recogimos documentación y entrevistamos a distintos pescadores, recopilamos información del gobierno, tratando de tener una idea clara de cuál era esa dependencia de las comunidades y el sector pesquero con el recurso pesquero. Y de ahí salió un memorando técnico que básicamente no es otra cosa que un libro que produce el gobierno, de casi unas 200 páginas sobre las pesquerías en Santa Cruz. Y uno de las cosas importantes ¿verdad? De hecho, Juan Agar y yo publicamos un artículo sobre ese tema en la revista OPSIT, del Centro de Investigaciones Históricas, que le llamamos los Papadems, porque hicimos, básicamente, el estudio fue un estudio de cómo los pescadores de Santa Cruz son parte de un proceso migratorio. Primero, gente de origen danés en la isla, afrodescendientes en la isla. Luego, una de las migraciones más importantes de puertorriqueños, o perdón, debo corregirme porque ellos mismos me corrigieron, de gente Ajá. de Vieques, de viequenses y gente de Culebra, y algunos puertorriqueños que fueron a Santa Cruz
y de hecho, la inmensa mayoría de los pescadores de Santa Cruz son de cierto origen viequense. Y entonces posteriormente vinieron gente de otras islas del Caribe a trabajar en la refinería Jovensa, y entonces también se metieron en la cuestión pesquera. Entonces ahí hay una amalgama en ese, lo que el antropólogo indoestadounidense ya, Arjun Apadurai llama un etnopaisaje, sitio donde hay complejidades de distintos grupos étnicos que forjan unas identidades individuales, pero también una identidad colectiva. Entonces, eso se daba en la en la isla de Santa Cruz. Entonces, ahí yo empecé a mirar en particular esas vidas, más cuando hice trabajo en Vieques. Había gente que yo no sabía cómo identificarlo, como si eso fuera importante, ¿verdad? Pero claro, los científicos sociales tratamos de identificar a la gente, este es de aquí, este es de allá, este es del otro lado, pero había gente que yo no sabía si eran viequenses, si eran de Culebra, si eran de Santa Cruz, porque tenían unas identidades muy fluidas. Y a eso es lo que llamaba allí, ¿verdad? Mucha gente en fuga, gente atravesando fronteras, gente, ¿verdad? A veces uno se cree que la gente está en un sitio y que las puede identificar y las puede encuadrar, las puede mirar y todo eso, pero la gente se mueve, ¿verdad? Sí, Así que wow. Mira, tengo aquí otro comentario vaquero, pero antes de eso me escribieron por uno de los canales de WhatsApp eh, preguntando si podías describir o explicar esto que dice imaginación antropológica, que es parte del título. sí, yo eso lo tomo de Richard Price, ¿verdad? Richard Price es uno de los investigadores más importantes. Él y su esposa Sally Price son investigadores importantes en el Caribe, que han trabajado en la isla de Martinica, han trabajado en las Guyanas, han trabajado en distintos sitios. Y entonces, él sobre los cimarrones, llama, que llaman los Sahamacas, eh, ha escrito varios libros. Uno de los libros se llama El mundo de Alavi, Alavi's World. Y en ese libro, eh, Price dice que una de las opciones del antropólogo es usar la imaginación antropológica, que no es otra cosa que con los fragmentos de las entrevistas, porque la gente se cree que nosotros hacemos unas entrevistas y podemos reconstruir en detalle toda la vida de la gente, de toda la gente a través de un puñado de entrevistas, pero eso no es así. Nosotros lo que estamos recopilando son unos pedacitos, unos fragmentos de la vida de la gente. Entonces uno tiene los documentos, que son los documentos oficiales, los documentos no oficiales, distintas fuentes, y con todo ese reguero de fragmentos, si me permites el término, con todo ese Sí. reguero de fragmentos, uno tiene que evocar el pasado, ¿verdad? Y entonces uno tiene que pensar sobre ese pasado, un poco imaginar algunas de las cosas que sucedieron basándonos en los datos, ¿no? Pues los datos que tenemos, qué cosas pudieron haber ocurrido, la probabilidad de que algunas cosas pudieron haber pasado. eh, Oye, y pensar ir más allá del documento y pensar sobre la gente, ¿verdad? Reflexionar sobre la vida de la gente. Y yo creo que todo eso es lo que yo llamo la imaginación antropológica, basándome en ese texto de Richard Price que dice, pues el antropólogo tiene que evocar, en cierta medida, nosotros tenemos que evocar la realidad de un pasado que, bueno, era otra cosa y nosotros nos estamos metiendo en ese pasado,
lo estamos reinterpretando y estamos tratando de reinterpretarlo, que, ¿verdad? De eso nos las echamos los antropólogos. Tratamos de reinterpretarlo en la mirada de esa gente, ¿verdad? Sí, sí. Tratando de ver cómo ellos estaban mirando esa realidad en ese momento. Digo, Eh, para mí sí, no, no, dale. dime. No, no, que para mí el término no es extraño porque pues, yo trabajo imaginarios históricos, en el Claro, caso de la brujería y la hechicería del claro. siglo XVI, XVII, pero cuando traen la pregunta me hace pensar, y a veces lo menciono en algunas de mis conferencias, cuando hablamos de imaginario, no es que sea un invento. No, no, Simplemente son percepciones que son históricas porque al final, yo como historiador, yo lo que estoy es presentando algo según como yo me lo imagino, según analicé de las fuentes que estudié, sean estas físicas o sean estas orales, que tú has claro, mencionado lo de las entrevistas. claro. Estamos reconstruyendo la vida de la gente. Sí, Y esa reconstrucción, pues, requiere poner todas unas piezas y trazar unas líneas que no claro. están, y entre una cosa entre una cosa y la otra, para darle sentido, cierto sentido, cierta coherencia a esas vidas. Y a eso es a lo que yo me refiero ahí con eso, como tú bien acabas de explicar. Sí. Mira, Vaquero escribió, y de aquí parto una pregunta, ¿verdad? En sus ensayos, usted aborda el tema de de comparar la industria pesquera de Puerto Rico con el desarrollo de estas industrias en otras Antillas mayores, Cuba, República Dominicana. Mi pregunta, ¿se puede palpar diferencia? Y no solamente con Cuba y República Dominicana, me gustaría más escuchar la opinión sobre el lado de las Islas Vírgenes, que lo mencionas en la obra como tal. Bueno, es interesante porque ese no es necesariamente un tema que yo toco con mucho detalle. Sí, Para eso yo escribí hace algunos años un libro que está disponible también en internet, que se llama Una mirada al mundo de los pescadores desde una perspectiva global, que es un libro que salió publicado con Sea Grant, que tiene también unos recuadros trabajados por Michelle Chatter, que ha sido una colaboradora mía por mucho tiempo. Y ahí yo hago una comparación entre Puerto Rico, las Antillas, e inclusive los Estados Unidos. Es un tema que me tomaría varias horas sí, explicar, pero muy sencillamente, las pesquerías de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes son muy similares, son en cierta pequeña escala. No ha habido una escala mayor. En Puerto Rico hubo una escala mayor en Cabo Rojo en la década del 80 y la década del 90. Muchas de las capturas se hicieron en otros países, ¿verdad? Y fueron capturados porque estaban haciéndolo sin permiso, una especie de piratería. Los tomaron apresados y desde ese momento nosotros no hemos tenido una industria, unas capturas de ese volumen. Para que hayan capturas de gran volumen, nosotros no tenemos la plataforma geológica, ni los recursos, ni las especies para pescar en gran escala. Tendríamos que pescar en otros sitios. Eso fue lo que hizo Cuba. Cuba por mucho tiempo fue una de las potencias pesqueras del Caribe porque los soviéticos invirtieron una gran cantidad de dinero en una flota, la flota cubana Playa Girón, que aparece en la canción de Silvio Rodríguez, sí, que pescaban en África y pescaban por todo el mar Atlántico hasta que se acabó eso. Las flotas de Estados Unidos
también pescaron por diversas partes, pero en los Estados Unidos, ¿verdad? Siendo una plataforma continentales, tienen unas especies que se reproducen en mayores cantidades y tienen una mayor capacidad. Aquí vino una flota de los Estados Unidos y de otros países que pescaron atunes y pescaron el pez emperador, ¿verdad? El pez ese de pico, el Sifia gladius, lo pescaron en estas aguas. Mucha de esa flota era de la Florida, pero acabaron con esa pesquería y nosotros no pudimos hacer nada con esa pesquería. Entonces, oye, esto es una síntesis bien apretada de un montón de datos Sí, sí, a sí, través del sí. tiempo que hemos venido, ¿verdad? Mirando y eso, pero tengo esa publicación que está disponible y que explica todas estas cosas desde los tiempos aborígenes hasta los otros días. De hecho, la compartimos, la compartieron aquí en Zoom, la pasé a Facebook para los interesados, la puedan adquirir. Dice, aún 20 años más tarde, todavía el maestro Valdés sigue dándome una cátedra fascinante. Tuve que tomar notas como buen estudiante. Se fue Prudy ahí. Sí, sí. Mira, oye, contestaste por adelantado una pregunta, ¿verdad? Y era sobre la cultura de la pesca en Puerto Rico. Y ese dato, a lo mejor ya me lo habías dicho en algún momento, pero no me acordaba de los aspectos, para llamarlo así, geográficos, biológicos geográficos alrededor de la isla y cómo eso limita el que en Puerto Rico se haya desarrollado una industria pesquera de mayor auge. Y eso mismo aplicaría a las Islas Vírgenes. Definitivamente, porque ellos tienen los mismos ecosistemas marinos y costeros y la misma plataforma y las mismas especies. Y por ahí todas las otras Antillas menores hasta que se llega allá abajo a Barbados y eso donde hay otras especies como peces voladores y otras especies que ¿verdad? Se pueden pescar en mayores cantidades. Pero sabes que sobre este asunto de la historia de la pesca, la última palabra no está dicha. Y este libro yo estoy implorando que vengan nuevos investigadores e Ujú. investigadoras a abrir nuevos senderos de investigación. Por ejemplo, aquí sabemos muy poco aquí sobre la pesca de tortuga. Y acaba de salir un libro recientemente sobre la pesca de tortuga en los archipiélagos de las Islas Providencia y Colombia. Y un libro extraordinario de Charika Crawford, este, con documentación histórica. Yo hice una reseña del libro para el New West Indian Guide, está disponible gratis también. Pero hace falta que más gente se meta en los archivos. Yo estoy cubriendo una parte de eso porque estoy terminando de escribir un libro sobre los corrales de pesca en Puerto Rico, Sí, me llevo has comentado. demasiado de tiempo con esa vaina y tengo que terminarlo ya, así que sí, ahí hay alguien que ha escrito, yo sé quién es, que ha escrito la palabra corrales en portugués, currais. Esa es Michelle Chatter, estoy seguro. Mira, Manolo, una pregunta fuera de las cosas técnicas, que ¿dónde está ubicada la Tasca La Posada para irla a visitar? En Mayagüez se come muy bien, se come exquisito. ¿En qué sitio en Mayagüez específico? Rumbo a la Marina, a ese sector, antes de llegar a Franco, mucho antes, por Ah, ahí. ok. Sí. Ok, ok, ahí está para el amigo que preguntó. Mira, volviendo a los lugares que mencionaste, me quiero enfocar en los que son del área oeste, Aguada, Puerto Real,
La Palguera está en el sur, ¿verdad? En la costa sur, pero yo la Sí, considero del oeste. sí, todo depende cómo uno mire esas coordenadas. Sí. Hay diferencias entre ellas en los aspectos, no sé, culturales entre los Sí, pescadores. sí, definitivamente hay una diferencia muy grande, porque, por ejemplo, en Puerto Real se orientó la cosa más a una plataforma mucho más grande, también hacia la pesca en la mona, la pesca la pesca en los pesqueros, en los bancos pesqueros del oeste. Además, había una tradición que eso lo cubro también en uno de los capítulos, en el del palimpsesto. Había una tradición marítima de gente que vino de Europa y de afrodescendientes que construyeron una tradición marítima en esa zona. En Lajas, pues la cosa estuvo más concentrada en la producción cañera, la producción agropecuaria y en las salinas. Es una historia completamente diferente. Nuevamente, yo creo que hace falta más estudio sobre Sí. esas diferencias y esa cosa que yo lo que hago es apuntar a la superficie de esas cosas con los datos que están disponibles y con lo que yo he podido mirar en la documentación histórica. No, y mira, Y en mi trabajo etnográfico, ¿verdad? Que, sí, sí, mira, Mario Antonio Núñez escribió tanto en Zoom como en Facebook. Leyendo Memorias de la Costa y su enfoque metodológico me hace pensar en la cita de Thomas Sam. There is not psychology, only biographies and autobiography. Me gustaría que comentara sobre el rol de la autobiografía y las biografías en tu libro. Por ejemplo, Liche, Tomás Rosa, Bartolo y Manolito. No sé si es una trampa para ti, pero no. Eh, es una trampa porque el amigo, él es mi hermano, así que me ha tendido una trampa porque a mí me dicen Manolito. Entonces, obviamente que es una autobiografía. En cierta medida el libro estoy exponiendo eh, bajo el manto y el disfraz de la etnografía, estoy exponiendo mi propia vida Ok. ahí en eso, en mi trabajo de campo, ¿verdad? Porque yo me he sumergido en ese proceso. Es interesante porque eh, cuando, cuando yo empecé a trabajar con mayor detalle, yo había hecho historias orales, historias de vida, este, historias, orales en Puerto Ujú. Real para mi trabajo sobre ese lugar. Pero entonces llegó el momento en que yo iba a hacer un estudio con David Griffith, que es una figura importantísima en la antropología estadounidense, y decidimos hacer un estudio de historias de vida de la pesca, de los pescadores. Eh, y en ese momento yo no conocía a Mario Núñez y tuve una cita con él, lo llamé a mi oficina y él me explicó toda una serie me recomendó una serie de lecturas sobre cómo abordar a la gente y esas lecturas y esa conversación se tradujo en un proyecto de más de ciento y pico de historias de vida por todo Puerto Rico de pescadores y pescadoras y de familias de la pesca. Y yo entiendo que la biografía, esas pequeñas biografías, esas historias de vida son parte esencial de lo que yo he hecho, ¿verdad? Para un poco reconstruir eso. Hay vidas que yo tengo, de lo que tengo son fragmentos, como la de Bartolo. Hay vidas de las que yo tengo muchos datos,
como es la de Tomás Rosa, hay otras vidas que miré fragmentariamente y hay otras vidas que me mostraron caminos a seguir. Eh, y eh, en cierta medida, mucho de ese trabajo también estuvo inspirado por Sidney Binks, que en su trabajo sobre Tazo, trabajador de la caña, ¿verdad? O del libro en inglés Worker in the Cane. Así que esa mirada a la vida de la gente, porque yo creo que las ciencias sociales son, de verdad, Él- lo, volviste. lo- sí, No, te habías ido por 3 segundos. ok, que las ciencias sociales son posibles a través de la mirada a las vidas de la gente. De hecho, con unos estudiantes que después fueron mis colegas y después fueron mis coautores, eh, Michael González y José Eduardo Martínez, escribimos un libro sobre la transformación del paisaje puertorriqueño en la década del 30, sobre el Cuerpo Civil de Conservación, y está basado en documentación histórica, pero está basado también en historias de vida a personas que trabajaron en ese programa en la década del 30. Así que, y esas vidas, pues me permitieron también, porque muchas de esas vidas fueron pues, de Lajas, por ejemplo, y de Guánica, me permitieron también abordar de cierta medida, en cierta medida, abordar la vida la vida de la costa. Sí, sí. Y quiero mencionar, ¿verdad? Soy lajeño y mencionar Laja. Y en Laja, pues siempre hay diferencia entre lajeños y la gente de la Palguera, pero nada. Y Eso la es gente y la gente de Papayo. ay, la gente de Papayo, sí, sí. Es como los de Josario y San Germán. Sí, El mismo municipio, pero hay diferencia. Y de hecho en Cabo Rojo definitivamente. también pasa lo mismo. La gente de Cabo Rojo al norte y están los de Betances y Puerto Real al sur. Definitivamente. Sí. Nada, Manuel, nuevamente ya son las 8, ¿verdad? Vamos a ir cejando. Te agradezco tu tiempo hoy con nosotros. Voy a presentar la portada del libro nuevamente. Todavía no me ha llegado la obra, espero que me lleguen estos días para poderla disfrutar, pero la recomendamos a nuestro público para que vaya conociendo un poquito más de esas cosas que nosotros se nos olvidan, que son parte de nuestra puertorriqueñidad. Manuel, Va- ¿algo que quieras comentar antes de irnos? Vas a encontrar muy interesante el capítulo de la palguera. Súper, súper. Espero disfrutarlo. Sí, muy interesante ese para ti. Pues nada, Manuel, gracias a las 900 personas, a las casi 900 personas que se conectaron en el live en Facebook. Y nada, el programa continuará allí. Mañana va a estar disponible en nuestra plataforma de YouTube. Con esto concluimos. Buenas noches y saludos a todos. Agradecido, agradecido, Gracias. agradecido.